vamos a hablar de la tensión que sigue incrementando entre el Ministerio de Vivienda y SUNAS a raíz del incremento de las tarifas de agua. Los titulares de ambas instituciones se siguen lanzando pullas, hay contradicciones entre unos y otros, Sedapal en el medio diciendo que no tiene información de que se vaya a incrementar el precio, por lo menos en el corto plazo. Y vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el representante de SUNAS que estuvo en el Congreso de la República. No tenemos una solicitud formal de Sedapal respecto a una revisión de sus tarifas. Que el agua va a subir al doble aquí en Lima y en provincia 7 veces más, ¿es cierto esto? Primero, quiero llamar a la prudencia. Esto quiere decir que todavía no se da porque el reglamento no ha sido aprobado y estamos invocando, en primer lugar, que sea gradual, que establezca gradualidad, que establezca mecanismos para que el regulador pueda identificar mecanismos para mejorar la focalización de los subsidios. Sin embargo, como se encuentra en este momento el decreto legislativo 1620 y la propuesta de reglamento, ese sería un escenario que tendría que implementarse como máximo hasta diciembre del año 2025. SUNAS lo tiene clara, ¿no? El incremento tiene que incrementarse en los próximos meses y va a ser grande, del 100% para la ciudad de Lima y otras ciudades del país, 400% más, 700% más, o sea, se va a venir ese incremento. Mientras tanto, del otro lado, vamos a escuchar lo que dice el presidente de Sedapal. Cada cambio de tarifa se hace por quinquenio. Este aumento de tarifa viene del 2021, que se hizo en un primer tramo, y el segundo tramo era el 2024. Yo cumplo lo que el regulador me dice. No es que yo ponga la tarifa como a Sedapal le dé la gana, no es así. El regulador nos pone y nos dice, ellos hacen sus cálculos, ellos nos mandan la tarifa. ¿Ah? No habrá un tarifazo. Eso es algo que debemos de recalcar. Ya lo ha mencionado más de una vez la señora ministra Jania Pérez de Cuellar a diversos medios y lo recalcamos. No existirá un tarifazo en ningún caso. Bueno, el último también era el representante del Ministerio de Vivienda y aquí lo que parece es que el incremento se va a dar de todas maneras, pero ninguno de los actores involucrados quiere ser el malo de la película y quiere decirle a los peruanos, sí, voy a incrementar las tarifas de agua, ¿no? SUNAS dice, me lo está ordenando el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda dice, SUNAS es el responsable. Sedapal dice, yo no sé nada, a mí que me avisen para empezar a ejecutar esto, pero que de todas maneras el incremento, o por lo menos se está yendo en ese sentido. Parece que ese es el panorama. Vamos a intentar despejar sobre todo la situación y lo que se vendría en los próximos meses con nuestro invitado, Flavio Aucejo, ex miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá o no habrá incremento de todo lo que hemos venido escuchando en los últimos días? Mira, mi primera reflexión es que yo creo que los ciudadanos ya están cansados de esta disputa entre el Ministerio de Vivienda y la SUNAS, porque estos son elementos que tienen un alto nivel técnico-científico que deben ser discutidos de manera técnica en mesas técnicas. No tiene ningún sentido que esta discusión se dé en los medios de comunicación y lo que genera es mayor preocupación en la población, porque ¿qué tiene que estar discutiéndose esto y respondiéndose en comunicados el regulador y el ministerio? Y lo que a mí más me llama la atención es ver a los miembros del ministerio junto con Sedapal. Es como si nosotros estuviéramos viendo al Ministerio de Transportes y al costado a una empresa de telecomunicaciones discutiendo las tarifas de telecomunicaciones. O sea, hay un trastocamiento absoluto de lo que es el sistema de regulación. Y en relación a las tarifas, lo cierto es que las tarifas de Sedapal en particular, ya se ha dicho de muchas maneras, ya subieron una vez. Necesidad de que la SUNAS dé esa autorización, y eso ocurrió en diciembre. Pero aparentemente no ha sido suficiente, porque, y aquí la primera contradicción, la ministra Jania dice que las empresas prestadoras de servicio de agua están quebradas o están a punto de quebrar porque SUNAS no ha subido el precio de las tarifas durante muchos años. En cambio, el presidente de SUNAS dice que las empresas prestadoras son solventes y que se están cogiendo cifras antiguas, cifras de la época de pandemia, cuando no pagábamos por completo el agua y evidentemente la recaudación era menor. Entonces, ¿a quién le creemos? Es la misma pregunta que yo me hago. ¿A quién le creemos? Porque
Claramente, las dos partes están dando información que no es suficiente para entender la problemática y repito, esto se discute en mesas técnicas, porque no se trata de hacer una elección para que el ciudadano diga quién dice la verdad. De acuerdo, pero lo que sí parece un hecho es que el incremento se va a dar, porque la ministra dice que SUNAS tiene que sincerar y nivelar las tarifas, porque el Perú está pagando muy poco por el agua en comparación con otros países de la región. En principio, el reglamento todavía no ha sido aprobado, entonces hay todavía un margen para que el Ministerio, que es el único responsable para este reglamento del decreto legislativo 1620, determine cuál es la forma en la cual se va a determinar esta línea. Lo segundo es que está claro que la situación que tenemos en nuestro país es que el tema de la prestación del servicio de agua potable es un tema que viene desde los años 90 y en donde ha habido un deterioro en la gestión de las compañías en general y que en consecuencia los costos en los que incurren, que son costos que son no eficientes, que incorporan muchos sobrecostos, claramente necesitan ser reajustados para que sean costos razonables, por un lado. Y por otro lado, las ciudades han seguido creciendo y la capacidad de inversión de las compañías ha sido muy limitada. Entonces creo que se está sobresimplificando un problema que tiene un nivel de complejidad mayor. Entonces, para que el servicio mejore y sobre todo llegue a más peruanos, ¿tiene que incrementarse el precio? No tiene ningún sentido que en una ciudad como Lima, que tiene un déficit de infraestructura de 51.000 millones de soles, y en todo el Perú, que es más o menos de 120.000 millones de soles, es imposible que esa brecha se cierre solamente con tarifas. O sea, anunciar eso de que la tarifa la tienen que pagar los que pagan más para cubrir a los que no... Eso es demagogia. O sea, no es posible que esas brechas se puedan cubrir si no hay un aporte del Estado para que estas compañías puedan ir al paso de cómo va creciendo la población, entre otros muchos factores. Aquí lo que se necesita es que se sienten a discutir, pero de manera seria, no lo que estamos siendo testigos toda la población. De acuerdo, porque genera mucha incertidumbre, sin duda. El agua es un elemento esencial. Los que menos tienen hoy pagan muchísimo por el agua. Y además SUNAS nos dice, van a pagar de ahora en adelante el doble, el triple o hasta 7, 8 veces más. La pregunta es si esto se va a comenzar a ejecutar, ¿desde cuándo? ¿Se va a dar de manera progresiva o va a ser de golpe? Porque si la ministra dice que las empresas prestadoras están quebradas o a punto de repente necesitan esa inyección de dinero pronto y el próximo mes o a cada 2 meses ya no suben a todos la tarifa. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta que de las empresas que existen en nuestro país, que son más de 50, la gran mayoría de ellas, cerca de la mitad, están intervenidas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, cuando las autoridades del Ministerio de Vivienda señalan que las empresas están quebradas, lo que habría que preguntar es, en los años que ellos tienen la administración de la mitad de estas compañías, ¿qué esfuerzos se han hecho por parte de la OTAS, que es la responsable de llevar adelante la gestión de estas compañías, para poder sacar adelante a las mismas? Pero repito, este es un problema que tiene muchas dimensiones, que hay que analizarlo de manera seria, y aquí quien tiene que poner los puntos sobre las IES es el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda. Pero si el Ministerio de Vivienda plantea y argumenta sobre la base de un reglamento que se está discutiendo aspectos en donde coacta la acción del regulador, en realidad la solución está en que el Ministerio de Vivienda tenga claridad de cuál es la política sectorial. Por cierto, en nuestro país no existe una política nacional de saneamiento. Los documentos que tenemos son documentos que no han sido actualizados y en consecuencia lo que estamos escuchando son declaraciones, son impresiones, pero no tenemos siquiera una política nacional de saneamiento que oriente la acción estatal. Y al variar la manera en cómo se contabiliza las tarifas de agua, esa propuesta del Ministerio de Vivienda, ¿le está quitando competencias a la SUNAS, que es el ente regulador? Claramente, porque lo que existe en este momento en el reglamento es uno de los artículos señala que es el Ministerio el que va a determinar la forma como es que se tiene que aplicar la regulación por parte de la SUNAS. La SUNAS se convierte en un ejecutor de lo que ya está establecido en este reglamento, con lo cual se le quita absoluta competencia.
Y ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Porque SUNAS habla de que 1.4% de personas caería en pobreza, 300.000 personas aproximadamente. El Ministerio de Vivienda y SEDAPAL también, que es parte de esta discusión, dicen que no, que de ninguna manera, que la población vulnerable, pobres y pobres extremos, no van a pagar más. Con ellos no va a haber incremento. Lo que ocurre es que en el sistema bajo el cual se recolectan los pagos por los servicios de agua potable, la regulación establece lo que se conocen como estructuras tarifarias y donde hay un subsidio cruzado. Los que pagan más, los industriales y comerciales, cuando me refiero a que pagan más, es el regulador calcula una tarifa media y cobra más al industrial de la tarifa media y cobra menos de la tarifa media a, por ejemplo, los comedores populares. Lo que el reglamento establece es una suerte de rebalanceo establecido por el reglamento y que sí podría afectar la manera como se distribuyen los subsidios. Pero justamente la ministra explicaba que esta distribución de los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos, en la práctica no está funcionando como debería. La brecha no es tan grande y no se está aplicando como, insisto, como debería. No es justo esa repartición. Lo que ocurre es que ya se vuelven opiniones, se vuelven impresiones, cuando, repito, esto es algo que se tiene que trabajar técnicamente, con evidencia, con las cifras que determinen quiénes reciben los subsidios, quiénes otorgan los subsidios y esto se mejore. La SUNAT viene trabajando hace bastante tiempo en mecanismos transparentes para otorgar estos subsidios, ya sea a poblaciones que están registradas en el sistema que tienen MIDI, o a través del criterio que utiliza el INEI, que es una clasificación por niveles socioeconómicos, por cuadras y distritos. Pero, repito, estas no son discusiones que se pueden llevar a un foro de medios de comunicación. En medio de esa discusión, ¿alguien está protegiendo al usuario? Bueno, parece que nadie, porque por un lado el regulador con justicia se queja que le quitan las facultades que vienen desde los años 90 y el ministerio tiene un discurso que la verdad yo encuentro que no hay mucha evidencia detrás de las afirmaciones que plantean. Muy bien, señor Osejo, muy gentil por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias por habernos acompañado, vamos a estar atentos por supuesto, pero claro, tenemos declaraciones de los representantes de SUNAS, el Ministerio de Vivienda, de SEDAPAL, casi a diario desde que se ha dado a conocer esta alerta por parte del ente regulador.